Hola, Hola. profe, ¿cómo está? Qué lindo cambio de look. Gracias, gracias. Bueno, hoy vamos a ver la unidad número 3. Vamos a comenzar con lo que es la unidad número 3. Ahí la pueden ver. ¿La pueden ver, chicos? Los escucho medio entrecortados. Profe, sí se ve. Sí se ve. Perfecto. Bueno, ¿de qué habla esta unidad? Esta unidad va a hablar de lo que son las auditorías de seguridad, los procedimientos de trabajos seguros, los análisis de trabajos seguros, ¿sí? ¿Cuál es el rol que tienen los supervisores de seguridad? Entonces, cuando nosotros hablamos de auditorías de seguridad, estamos hablando de un proceso, ¿sí? Un proceso que tiene que seguir un orden, tiene que ser sistemático, tiene que ser organizado, y un proceso que es fundamental que nosotros lo documentemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo una vez que realizo una auditoría de seguridad y la puedo documentar, esa información a mí me sirve para que yo después pueda verificar con el tiempo, ¿sí?, las conductas seguras e inseguras que tienen los trabajadores, ¿sí? Y además, con estas auditorías de seguridad, no solamente voy a poder ver, digamos, el aspecto conductual de los trabajadores, sino que yo voy a poder analizar y voy a poder observar todas las condiciones inseguras que tenga dentro de mi ámbito laboral. Ahora, cuando yo realizo las auditorías de seguridad, yo voy a poder verificar si todas esas directrices, todos esos procedimientos que se establecieron dentro de la organización en materia de higiene y seguridad se están llevando a cabo, se están cumpliendo. Entonces, ese sería un poquito el objetivo que tienen estas auditorías de seguridad. Ahora, con la auditoría yo analizo el funcionamiento del sistema, sus fortalezas y sus debilidades. Cuando hablo de sistema, hablo de la relación o la interacción que hay entre el hombre, entre la máquina y entre el medio que lo rodea, ¿sí? Entonces, eso va a ser un sistema de trabajo. Obviamente que dentro del medio yo voy a tener los tiempos de trabajo, la iluminación, el ruido, las relaciones con los pares, las relaciones con la jerarquía, ¿sí? Todo eso es lo que interviene dentro de mi sistema de trabajo. Con estas auditorías yo analizo cómo funciona ese sistema y puedo determinar dónde están mis fortalezas y dónde tengo mis debilidades, ¿sí? Ahora, cuando yo voy a hacer una auditoría de seguridad, no voy a buscar culpables. No salgo a buscar a quién puedo cortarle la cabeza. Salgo a buscar hallazgos, ¿sí? Esos fallos que yo voy a tener dentro del sistema. ¿Para qué? Para analizarlos y para ver qué soluciones le puedo dar a futuro que me eviten, ¿sí?, la ocurrencia de accidentes o de enfermedades profesionales. Entonces, con una auditoría yo obtengo evidencias que son objetivas, sobre cómo va a funcionar el sistema de trabajo que está implementado dentro de la organización para la cual yo estoy prestando un servicio. Ahora, estas auditorías también constituyen un instrumento de medición, ¿sí?, porque a mí me va a permitir poder ver cuánto, ¿sí?, cómo son las condiciones de trabajo que existen en la empresa, voy a poder plasmarlas en un informe, ¿sí?, voy a poder ver cuáles son mis puntos débiles, mis puntos fuertes, y eso a mí me sirve de guía para poder orientarme. ¿Orientarme en qué? En las capacitaciones que tengo que dictar, ¿sí?, en los programas de seguridad que tengo que elaborar, o lo que tengo que modificar, ¿sí?, para poder mejorarlo y poder hacerlo mucho más efectivo. Entonces, eso es básicamente el fin que persigue una auditoría de seguridad y qué es una auditoría de seguridad. Ahora, una vez que yo he relevado
mediante esa auditoría todo el sistema de trabajo y detecto cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles, o sea, mis amenazas, ¿no es cierto?, mis debilidades, mis fortalezas. Yo ahí puedo empezar a construir mi plan de acción. Un plan de acción que siempre se tiene que adaptar a las necesidades reales que tiene la empresa. Porque una cosa es lo que yo tengo prescripto, lo que está escrito en una hoja, ¿sí?, en cuanto a misión, valor, política, ¿sí?, visión, pero otra cosa es lo que yo realmente veo. Entonces, mi plan de acción va a estar basada no en ese trabajo prescripto, sino en el trabajo real, ¿sí?, de donde yo voy a obtener cuáles son las necesidades, ¿sí?, que se plantean para mejorar. Necesidades de mejorar capacitaciones, necesidades de incorporar nuevas capacitaciones, necesidades de elaborar procedimientos de trabajo seguro, de modificar los procedimientos que ya existen, ¿sí? Ahora, ese plan de acción, mediante esa auditoría, a mí me va a permitir, ¿sí?, poder actuar sobre la capacidad, ¿sí?, que tenemos nosotros en función de los trabajadores y de la estructura organizacional. Si yo trabajo sobre esa capacidad, voy a poder mejorar las condiciones de trabajo existentes, voy a poder trabajar con calidad y obviamente eso me mejora la productividad. Entonces, para definirlo de manera concisa, la auditoría es una herramienta de gestión que es eficaz, porque yo con la auditoría voy a poder ver si las actividades, ¿sí?, y los resultados que tengo en base a esas actividades, siempre en materia de prevención de riesgo, se están cumpliendo. Con esto puedo ver si yo alcanzo o no los objetivos que me propuse. Objetivos que me he propuesto dentro de mi plan de capacitación y objetivos que me voy a proponer en la confección de los procedimientos de trabajo seguro o de las acciones de mejora que necesito cumplir. Ahora, si esas disposiciones internas que yo tengo se cumplen, o sea, todo lo que esté relacionado a la prevención de riesgos se está cumpliendo, ¿sí?, y son adecuadas, quiere decir que yo estoy llegando a alcanzar esos objetivos. ¿Son esenciales? Sí, son esenciales. ¿Dónde se aplica? En cualquier tipo de industria. Aplico en una industria que me otorga un bien, como puedo aplicarlo en una organización que me brinda un servicio. Entonces son esenciales para cualquier tipo de trabajo, porque van a ser procedimientos que van a estar diseñados para que yo pueda mantener a los trabajadores de manera segura, para que yo pueda mejorar su eficiencia operativa, para que pueda reducir los costos de siniestralidad, los costos de mantenimiento, ¿sí?, y para que pueda ¿hallar qué? Desvíos que pueda mejorarlos con acciones correctivas o con acciones preventivas, y que eso a su vez a mí me permita, ¿sí?, mejorar la cultura de la seguridad que tengo dentro de la organización. Si mejoro la cultura de la seguridad, obviamente disminuyo esa accidentología laboral. Disminuyo. No la llevo a cero, ¿sí?, la disminuyo. Con las auditorías de seguridad, que no es lo mismo que una inspección, porque la auditoría de seguridad lo que hace es observar, examinar, evaluar, ¿sí?, todo lo que ya está establecido como programas, prácticas de acción, ¿sí?, y a su vez eso me permite saber si se cumplen o no los objetivos que yo tengo establecidos dentro de la organización. Y con las inspecciones, ¿sí?, yo lo que hago es buscar dónde están los peligros, dónde están los riesgos, ¿sí?, qué problemas tengo, que eso me va a permitir a mí después modificar mis matrices de riesgo. Entonces, con una auditoría de seguridad, lo que hago es recopilar datos que después los voy a plasmar en un informe, ¿sí? Con la inspección también recopilo datos, pero esos datos no van a ir a un informe, sino que van a ir a una matriz de riesgo que ya la tengo elaborada o no, que si ya la tengo elaborada, la voy a ir actualizando permanentemente. Ahora, cuando yo hago una auditoría de seguridad,
Y después que yo verifiqué y recopilé todos los datos y elaboro mi informe con todo lo que yo hallé, tengo que incluir en ese informe de auditoría todas las acciones que yo voy a recomendar, ¿sí? Esas acciones recomendadas tienen que tener asignada una fecha de cumplimiento, ¿sí? Y obviamente se le tiene que asignar un responsable, ¿sí? Porque si no me queda en la nada. Si yo no le pongo una fecha para que se pueda cumplir esas recomendaciones y no le asigno un responsable, eso queda en la nada. Y si queda en la nada, no me sirve, ¿sí? Porque no voy a estar logrando esa mejora continua que yo necesito obtener, ¿sí? Para mejorar mi cultura de la seguridad dentro de la organización. Realizar una auditoría a mí me requiere tiempo y me requiere un esfuerzo. Pero ¿qué pasa? Más allá del tiempo y esfuerzo que a mí me requiera realizar, llevar a cabo una auditoría, con lo que yo obtengo voy a tener resultados que van a ser muy valiosos. Porque en base a esos resultados yo puedo hacer ajustes sobre mi sistema, ajustes sobre el hombre, ajustes sobre la máquina o el equipo y ajustes sobre el medio, ¿sí? Si yo hago esos ajustes, ahí ya puedo ver en qué nivel me encuentro de la curva de Bradley, por ejemplo. ¿Sí? Y puedo saber si realmente estoy cumpliendo los objetivos o no. Objetivos que tienen que estar alineados siempre con la organización, y eso ya lo hemos dicho en clases pasadas, ¿sí? Con esas auditorías yo genero hábitos, ¿sí? Y cuando genero un hábito, obviamente hay cambios, ¿sí? Y esos cambios tienen que ser proactivos. ¿Por qué? Porque a mí no me sirve de nada realizar una auditoría a posteriori de que ocurrió un suceso. Por eso esas auditorías tienen que ser sistemáticas y tienen que ser programadas, ¿sí? Tengo que ser proactivo y no reactivo. Si soy proactivo, lo que hago es evitar enfermedades profesionales que puedan aparecer en el tiempo, ¿sí? Y lesiones. Lesiones que son a raíz de accidentología laboral. Ahora, con una auditoría yo voy a poder identificar si ese sistema, si esa organización del trabajo está funcionando de manera efectiva y de manera eficiente, ¿sí? Con esa auditoría yo puedo detectar cosas que pueden llegar a suceder. ¿Por qué? Porque con esa auditoría voy a identificar con antelación problemáticas, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo un modelo X, ¿sí? De una auditoría. Ustedes pueden diseñar sus propios modelos. Acá yo veo un modelo X, de un informe de auditoría, donde le voy a poner la fecha en que yo realicé esa auditoría, donde le voy a poner las áreas donde yo he auditado, donde le voy a poner un auditor responsable, un motivo por el cual yo realizo esa auditoría, como por ejemplo verificar cuáles son las condiciones seguras, ¿sí? Dentro de los puestos de trabajo, verificar la segregación correcta de residuos, ¿sí? Verificar condiciones de orden y limpieza dentro de los puestos, etc. Y después le voy a poner un apartado con los comentarios, las cosas que yo observo a primera vista, ¿sí? La presente se lleva a cabo durante el turno laboral de la mañana, de tal horario a tal horario, ¿sí? Después voy a poner la información general, ¿sí? Quiénes estaban, qué supervisores estaban, por ejemplo, al momento de la auditoría, ¿sí? Si había en el momento de la auditoría personal que se encontraba almorzando, cenando, tomando un refrigerio, y le voy a colocar imágenes. Siempre en los informes de auditoría, ¿sí? Coloco imágenes, porque eso es mi evidencia objetiva. Eso me ayuda a mí a poder informar al otro lo que está pasando. Todos estos informes de auditoría, con imágenes incluidas, son evidencia objetiva, ¿sí? Y después le voy a colocar los demás apartados, ¿sí?
Por ejemplo, falta de orden y limpieza en tal sector, se observa tal cosa, responsable, ¿sí?, tal persona, de efectuar esa mejora, y le pego una imagen. En la máquina tal, o en el equipo tal, se observa que se ha sacado la protección, o se observa que el micro de seguridad está anulado, y demás, ¿sí? Ahora, una vez que yo confeccioné mi informe de auditoría, lo que voy a hacer es confeccionar una planilla. Una planilla que es interna, porque yo tengo a ese informe de auditoría, yo le tengo que hacer un seguimiento, ¿sí? No tiene que quedar guardado en una carpeta o durmiendo en un cajón. El informe de auditoría se completa, se eleva a los superiores, una gerencia, ¿sí?, una jefatura, pero después tiene que haber un seguimiento de esa auditoría. Entonces, ¿yo qué voy a poner? Por ejemplo, voy a hacer un Excel común y corriente, una tabla donde yo ponga la fecha. ¿Fecha de qué? Fecha en que se realizó esa auditoría. ¿Y cuáles son los puntos que yo observé? Mis hallazgos. A cada punto le asigno una recomendación, ¿sí? Una acción preventiva o una acción correctiva. Y le voy a colocar un responsable. Y le voy a dar una prioridad, ¿sí? Si la prioridad es media, si la prioridad es alta, ¿sí? Y le voy a asignar un riesgo. A ese punto observado, con sus recomendaciones, su responsable, su prioridad, le asigno el riesgo. Siempre tiene un riesgo asociado. Por ejemplo, una quemadura, una caída, un atrapamiento. Le voy a dar un plazo de cumplimiento. Un plazo de cumplimiento que tiene que estar siempre consensuado, ¿sí?, con las áreas. Porque yo no puedo poner, porque se me ocurre decir, bueno, mira, detecté este hallazgo, lo tenés que solucionar en 24 horas, a menos que sea algo muy, pero muy riesgoso, donde mi prioridad sea muy alta, y donde el riesgo asociado sea relevante. Entonces el plazo de cumplimiento va a ser inmediato. Si no, tengo que consensuar con las jefaturas de las distintas áreas, y lo puedo hacer tranquilamente en mi comité mixto de seguridad, cuál va a ser el plazo de cumplimiento, ¿sí? ¿Para qué? Para que lo puedan cumplir, si no, no me sirve. Después lo voy a verificar ¿con qué? Con un estatus. Cumplido, no cumplido. Si está cumplido, perfecto. Si no está cumplido, o se llegó a un 50, 70, 80% de cumplimiento, ¿por qué? Donde le voy a poner un comentario, ¿sí? La presente observación se cumplimentó en un 80% porque estamos a la espera, por ejemplo, de la colocación de protecciones, ¿sí? O porque estamos a la espera de la recepción de una proforma, o estamos a la espera del análisis o la aceptación del presupuesto enviado. Entonces yo ya sé cuál va a ser el estatus de ese punto observado, ¿sí? Y esto no se pierde en el tiempo. Por eso las auditorías tienen que seguir sí o sí un lineamiento, tienen que ser sistémicas, tienen que estar ordenadas. Y necesito hacer seguimiento, si no, no me sirve de nada que esto duerma, ¿sí?, y que quede bonito para presentar cuando viene la RT o cuando viene algún organismo de contralor. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Nosotros tenemos también, más allá de nuestras auditorías de seguridad y nuestras inspecciones de seguridad, que acá una auditoría yo la puedo programar. Yo puedo decir, bueno, vamos a hacer una auditoría una vez al mes. Entonces programo una auditoría una vez al mes. La inspección es más periódica. Yo la inspección la puedo hacer todos los días, la puedo hacer 2 veces en la semana, una vez por semana, pero la inspección tiene que ser más periódica, ¿sí? Ahora, la auditoría no tiene que ser en 10 minutos. Una auditoría me lleva tiempo. Una auditoría me lleva a caminar la planta, verificar los procesos productivos, consultar donde tengo dudas. Entonces, una auditoría eficiente no se hace en 10 minutos. Capaz que una auditoría, para que sea eficiente, a mí me lleva 1 hora o 2 horas, ¿sí? La inspección, puedo elegir en qué lugar voy a hacer. Bueno, hoy, día jueves, voy a hacer una inspección en tal horario en el área de mantenimiento. Elevo un informe también.
Mañana viernes voy a hacer una inspección en el área de producción. Hago mi inspección, ¿sí? Y elevo un informe también. Con la auditoría también puedo programar. O puede ser una auditoría completa, general, de todo el establecimiento, o yo puedo hacer una auditoría parcial, ¿sí? De un sector específico, donde obviamente el análisis de auditoría siempre va a ser en mayor profundidad que la inspección ocular que estoy realizando día de por medio o día semanal, ¿sí? Ahora, aparte de las auditorías y de las inspecciones, yo tengo los análisis de seguridad dentro del trabajo y mis procedimientos seguros de trabajo. Entonces, de esas auditorías y de esas inspecciones de seguridad, donde van a surgir desvíos, donde yo voy a encontrar cosas que están mal, ¿sí? Que se los denomina hallazgos, ¿sí? Que voy a notificar a la organización y que necesitan ser atendidos, ¿sí? Con una jerarquía, por eso son cuantificables, ¿sí? De ahí van a surgir, por ejemplo, si yo necesito hacer análisis seguros de trabajo, ¿sí? O análisis de seguridad en el trabajo, que también se los denomina análisis de riesgos. ¿Y qué va a ser un análisis de seguridad o un análisis de riesgo? Es un estudio donde identifico esos riesgos, ¿sí? Y los asocio a una etapa determinada o a una tarea determinada dentro de ese puesto, ¿sí? Esos riesgos son los que pueden provocar un accidente. Acá puedo usar las matrices de riesgo, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo voy a elaborar? ¿Cómo elaboro un análisis de seguridad en el trabajo? O análisis de trabajo seguro. Sigo pasos. Para poder confeccionarlo, sigo pasos. ¿Qué voy a hacer? Primero voy a seleccionar el lugar donde yo voy a efectuar ese ATS. Selecciono el trabajo a estudiar, la tarea a estudiar. Esa tarea, ese trabajo, lo voy a dividir en etapas, porque cada puesto donde yo voy a tener un determinado trabajo, dentro de ese trabajo o dentro de esa tarea puedo llegar a tener subtareas. Entonces lo que hago es dividir ese trabajo en subtrabajos o esa tarea en subtareas. Y después, ¿qué voy a hacer? Identificar cada uno de los riesgos existentes que tenga cada una de esas subtareas, donde le voy a poner una medida preventiva, ¿sí? Después que hice eso, voy a redactar el procedimiento de trabajo seguro. O sea que primero voy al análisis de seguridad, mi matriz de riesgo. Selecciono el lugar a estudiar. Divido ese puesto, esa tarea, en subpuestos, subtareas. Identifico los riesgos por cada una de esas tareas. Determino cuáles van a ser las medidas preventivas o las medidas correctivas. Y después confecciono y redacto el procedimiento de trabajo seguro. ¿Sí? Primero el ATS, después viene el PST. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas? No, profe, estoy Sí, muy bien. estamos bien, profe. No, profe. Bien. Entonces, ¿qué hago primero? Voy y selecciono el trabajo. Vamos a ver bien cómo es el orden. Selecciono el trabajo. ¿Sí? Esto se hace siempre de manera planificada, no a la manchancha. Planifico cuando yo voy a empezar a hacer mi ATS. Entonces voy, selecciono el trabajo, ¿sí? De ahí va a surgir, obviamente, que de esas auditorías, de esas inspecciones, ¿sí? Surgen las necesidades, por la cual yo voy a tener que confeccionar un ATS, ¿sí? Y más allá de esas necesidades, de la observación de auditorías o de inspecciones, también voy a tener la estadística de siniestralidad, que nunca me tengo que olvidar que tengo que llevar una estadística de siniestralidad, ¿sí? Puedo tener en cuenta también aquellos puestos de trabajo donde hay mucha gente, un determinado puesto donde tengo 4 o 5 operarios, ¿sí? Y puedo tener en cuenta para mi confección del ATS, ¿sí? Por ejemplo, si dentro del proceso productivo se va a incorporar
¿sí? Una nueva máquina, un nuevo equipo, una nueva herramienta, o ese proceso va a cambiar de alguna manera. ¿Sí? El proceso que está escrito cambia de alguna manera. Una vez que ya seleccioné qué es lo que yo voy a estudiar, de ahí voy a pasar a lo que es la división de esas etapas. ¿Sí? Y acá lo hago en secuencia. Ahora, ¿qué se recomienda? No dividirlo, ¿sí? Ni entrar en detalle, subdividirlo, tener muchas divisiones y entrar en detalle, porque si no se hace una cosa muy grande y después se pierde. ¿Sí? Se pierde la funcionalidad y se pierde la eficacia. ¿Sí? Pero tampoco se recomienda hacer algo muy generalizado. O sea, no vamos a entrar en grandes divisiones, pero tampoco vamos a hacer una cosa muy general. ¿Sí? Y acá les he puesto un ejemplo. Una persona en un taller que tiene que cambiar la rueda del auto. Entonces, lo puedo dividir en etapas, donde decir, bueno, a ver, abre el baúl, ¿sí? De ahí, coloca la señalización. Saca las herramientas, las cuñas, saca la rueda de repuesto, ¿sí? Saca la tapa de la rueda, afloja las tuercas de la rueda. Así, sencillo. Si yo entro en detalles, podría poner, abre el baúl, saca la señalización, verifica que no vengan otros vehículos, coloca la señalización, saca la herramienta, saca la cuña, saca la rueda de repuesto, traslada la rueda de repuesto, saca las herramientas, saca la tapa de rueda, deposita la tapa de rueda, afloja las tapas de la rueda, las tuercas de rueda. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya entro en muchísimo detalle y después voy a perder la organización. Entonces, para este ejemplo, lo hago bien conciso. Como tampoco puedo decir, para cambiar la rueda del vehículo, saca las herramientas, saca la rueda de repuesto, cambia la rueda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay otras etapas que necesito tenerlas en cuenta. Ahora, cuando yo voy a analizar una matriz de riesgo o voy a efectuar este tipo de análisis, ¿sí? Lo primero que tengo que tener en cuenta es que se hace en tareas que se ejecutan, ¿sí? Donde yo las puedo observar. ¿Sí? No se hacen en tareas donde me dicen, hacete un análisis de riesgo, una matriz de riesgo de la colocación de la nueva maquinaria. Bien, ¿dónde está la nueva maquinaria? No, todavía no llega, pero hacerlo igual. Yo tengo que observar para poder analizar. ¿Sí? Observar cuáles son esas etapas. Observar primero la tarea. ¿Cuál es esa tarea? Y después qué subetapas tiene. Entonces siempre, cuando yo hago un análisis de trabajo, lo voy a hacer sobre tareas que se estén ejecutando. ¿Sí? Cuando me paro al lado del trabajador para observar, la mayoría de las veces el trabajador se puede poner nervioso. Si yo lo pongo, porque no sabe qué es lo que estoy haciendo. Entonces, para evitar que el trabajador se ponga nervioso y cometa errores, le tengo que decir para qué estoy yo ahí parado. ¿Sí? Entonces le cuento cuál es el propósito, cuál es el objetivo por el cual yo lo voy a estar observando y posiblemente le esté haciendo alguna que otra pregunta. Entonces, evito que se accidente porque se puso nervioso y también evito que trate de hacer las cosas de la manera, ¿no es cierto?, que habitualmente no la hace. ¿Sí? Porque al sentirse observado me va a cambiar la forma de hacer la tarea o el método o la actitud que tiene. Entonces le voy a decir, actúa como siempre, porque yo necesito saber qué es lo que haces para poder establecerlo en un análisis, poder evaluar las tareas, verificar qué riesgos hay, elaborar mi programa, mi procedimiento de trabajo seguro y evitar que vos te accidentes. ¿Sí? Entonces le informo qué estoy haciendo yo ahí. Y después observo. ¿Sí? Observo y tomo nota. Puedo sacar foto, puedo registrarlo en un video. ¿Sí? Lo registro, lo dejo asentado en algún lado. ¿Sí?
Una vez que hice esto, voy a proceder tranquila a poder identificar cuáles son los riesgos que se asocian a la tarea y qué accidentes me pueden ocasionar esos riesgos, accidentes o enfermedades profesionales. Entonces, volviendo al ejemplo de la rueda, el cambio de la rueda. Si yo determiné que hay una subtarea que es abrir el baúl, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Y que esa persona se golpee, ¿sí? Se golpee en la cabeza, porque a lo mejor no quedó bien anclado la tapa del baúl, ¿sí? O que haya otra persona ahí curioseando y que cuando levanta la tapa del baúl la golpee, por ejemplo. Cuando saca las herramientas, ¿qué puede pasar? ¿Sí? También que se golpee la cabeza con el baúl porque la sacó de manera apresurada, ¿sí? Que al hacer esa tarea de manera apresurada también se pueda golpear o apretar las manos, por ejemplo, ¿sí? Que haga algún tipo de postura forzada o gesto forzado al intentar sacar las herramientas y que después le genere alguna algia, ¿sí? Y así lo voy haciendo sucesivamente con cada una de esas tareas, con cada uno de esos pasos que yo registré. Después, ¿qué hago? Ya tengo las etapas, ya vi los riesgos que hay, los riesgos existentes, y qué tipo de accidente me pueden ocasionar. ¿Ahora qué voy a hacer? Y voy a establecer cuáles van a ser las medidas preventivas, ¿sí? Y dentro de mis medidas preventivas, yo tengo que usar no solamente las medidas administrativas como incorporar un elemento de protección personal, realizar pausas, rotaciones, o lo que fuera, sino también permitir, ¿sí?, que la ingeniería como disciplina me pueda ayudar a mí a poder buscar otro tipo de alternativas para darle una solución. Recordemos que yo tengo que atacar la fuente de riesgo. Yo ataco el riesgo, lo minimizo atacando la fuente emisora de ese riesgo, ¿sí?, la generadora del riesgo. Si yo no puedo atacar o minimizar esa fuente generadora del riesgo, recién ahí voy a ir a la rotación, a la pausa, al uso de elementos de protección personal, que van a ser mis medidas administrativas, ¿sí? Bien. Ahora, cuando voy a buscar una solución, tengo en cuenta pasos. ¿Qué pasos van a ser? Que esa solución que yo estoy solicitando, o que yo estoy requiriendo, o que estoy recomendando, me permita a mí eliminar el riesgo, ¿sí? O me permita a mí neutralizar el riesgo. Ahora, si yo no puedo eliminarlo o no puedo neutralizarlo, recién ahí voy al uso del elemento de protección personal, ¿sí?, o a la rotación del puesto, o a la pausa. Pero primero lo que tengo que hacer, cuando voy a dar una recomendación, es verificar si con esa recomendación puedo eliminarlo o puedo neutralizarlo, que va a ser el proceso, ¿sí?, de la ingeniería. Cambiar la herramienta, cambiar el dispositivo, ¿sí?, buscar algún otro método para poder realizar la tarea, ¿sí?, ver, por ejemplo, si le puedo colocar, en el caso de una máquina, una protección que no me repercute en el proceso productivo, que no me genere otros riesgos, como puede ser un riesgo ergonómico o una fatiga mental, generándome un riesgo cognitivo, ¿sí? La mayoría de nosotros, ¿qué hace? Vamos a la parte más fácil, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la protección personal. Aplicamos la rotación. Rotación en el puesto de trabajo, elemento de protección personal, ¿sí? Porque es la forma más fácil de solucionar un problema. Cuando hay que ver si mediante la ingeniería, si mediante el auxilio, ¿sí?, de la ingeniería, puedo buscar alternativas viables, ¿sí?, que me permitan a mí poder darle una solución a ese hallazgo que yo encontré, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en el paso de abrir el baúl del auto me ocasionaba un riesgo que podía ser golpear a alguna persona que esté curioseando,
Como medida preventiva acá, yo puedo decir, bueno, voy a alejar a los curiosos del lugar, ¿sí? Y voy a asegurar la tapa. Si para la colocación del gato y poder levantar el auto, para poder sacar la rueda, ¿sí? El riesgo que encontré es que lo coloque mal al gato, se deslice el auto, ¿sí? Y se me caiga encima, entonces buscaré medidas preventivas, que puede ser alinear ese gato, colocarlo bien, poner cuñas, ¿sí? Si se me resbala la llave para poder accionar el gato, y bueno, utilizar guantes para que ese resbalamiento no me produzca un golpe. Voy a buscar las medidas preventivas que se adapten mejor a esos riesgos que yo he encontrado. Ojo que esto es muy simple lo que yo he puesto. Por ahí encontramos riesgos que son, digamos, o situaciones que son muy riesgosas, y para establecer medidas preventivas necesitamos sí o sí la ayuda de mi equipo de trabajo. Y cuando hablo de equipo de trabajo es casualmente ese comité, ¿sí? Poder verificar con las personas que intervienen en otras áreas si realmente esa medida preventiva que yo estoy sugiriendo se puede llevar a cabo o no, y cuál va a ser el tiempo prudencial para que se ejecute de manera correcta esa medida preventiva. Esto es un ejemplo así, a grandes rasgos, como para que ustedes se den cuenta cuáles son los pasos, cuáles son los riesgos asociados y cuáles serían las posibles medidas preventivas, ¿sí? Después que hice todo esto, voy al otro paso, que es confeccionar y redactar el procedimiento de trabajo seguro, ¿sí? Donde en ese procedimiento de trabajo seguro yo ya tengo determinadas cuáles van a ser mis medidas preventivas, ¿sí? ¿Estamos? Ese procedimiento de trabajo seguro que yo voy a confeccionar se tiene que convertir después en una norma interna de esa organización. ¿Para qué? Para que la gente pueda realizar su tarea de manera segura. Ahora, esa norma interna se tiene que estandarizar y se tiene que dar a conocer. No la puedo guardar en una estantería. Yo tengo que informar que en base a mi análisis de riesgo, ¿sí?, a lo que yo detecté, se elaboró este procedimiento de trabajo seguro. Procedimiento de trabajo seguro para cambio de neumático, por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Informarlo. Señores trabajadores, se va a dar una capacitación sobre el nuevo procedimiento seguro para poder realizar un cambio de rueda. Ejemplo, ¿sí? Ahora, tengo métodos que yo puedo utilizar para todo lo que es la elaboración y el desarrollo de estos análisis de seguridad. Puedo utilizar la observación, ¿sí? Ahora, más allá de ir al puesto y observar, lo que yo necesito es recabar información, ¿sí? Ver qué información existe sobre ese trabajo que se está llevando a cabo. ¿Hay algún tipo de norma para este trabajo? ¿Hay algún procedimiento? ¿Ya hay algún precedente? ¿Sí? Después, ¿qué voy a hacer? Lo puedo hacer por discusión. ¿Y qué quiere decir que lo voy a hacer por discusión? Y acá es donde entran en juego las personas que están interviniendo en la tarea, donde voy a consultar, no solamente voy a observar y voy a escribir lo que yo observo, voy a consultar a los trabajadores, ¿sí?, que tienen una cierta experiencia, para que ellos me ayuden a analizar. 4 ojos ven más que 2, ¿sí? Y esos pasos que establecí, ellos me van a ayudar si realmente es así, si son los pasos realmente que tiene esa tarea, ¿sí? Ahora, todo lo que se hable con el trabajador se tiene que ir anotando también, ¿sí? No solamente lo que me dice el trabajador respecto a los pasos, sino los riesgos detectados y a las posibles medidas preventivas, ¿sí? ¿Y qué beneficios me trae a mí poder tener un análisis de seguridad o realizar una matriz de riesgos?
que ese análisis de seguridad, esa matriz, a mí me permite poder elaborar esos procedimientos de trabajo seguro, poder establecer las normas internas dentro de la organización. Por ejemplo, para todos aquellos trabajos que sean de alto riesgo. Trabajo en altura, trabajo en caliente, trabajos en espacios confinados, trabajos con radiación, trabajos con agentes, microorganismos biológicos, por ejemplo, ¿sí? Con ese análisis de seguridad, yo ya voy creando antecedentes. ¿Para qué? Para después poder hacer mis auditorías de seguridad o mis inspecciones de seguridad. Con ese análisis de seguridad, yo puedo planificar mi programa de capacitaciones. ¿Por qué? Porque con ese análisis de seguridad detecto las necesidades que tiene la gente. Entonces elaboro o modifico mi programa de capacitación, ¿sí? Y lo doy a conocer. Genero el hábito, genero la habilidad, doy las instrucciones. Con ese análisis de seguridad puedo obtener mejoras en los métodos de trabajo, ¿sí? Y aparte algo fundamental, como yo lo puedo hacer por observación o lo puedo hacer por discusión, es una forma que yo tengo de acercarme al personal, de trabajar en equipo con la gente, ¿sí? ¿Y eso a mí en qué me beneficia? Y que cuando el trabajador participa de la confección de un análisis de riesgo, para después elaborar un procedimiento de trabajo seguro, ¿sí? Le genero esa motivación de sentirse partícipe. ¿Partícipe en qué? Partícipe en la mejora continua, partícipe en la creación de una cultura de seguridad, ¿sí? Y si el trabajador está motivado, si el trabajador participa, su actitud, su conducta frente a lo que es la prevención de riesgos laborales mejora, se modifica. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Acá tenemos, por ejemplo, una ficha que yo puedo hacer también, porque no solamente en el informe, yo voy a elaborar un informe, sino que también puedo hacer una ficha, ¿sí? Que es más sintética esta ficha, que me va a permitir después elaborar un diagrama de flujo o un flujograma, ¿sí? Y me permite una mejor forma de confeccionar mi procedimiento de trabajo seguro. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Le puedo poner quién lo efectuó, cuándo lo efectuó, dónde se efectuó, ¿sí? En qué tipo de operación o trabajo, ¿sí? Qué recursos utilicé en cuanto al personal y en cuanto al equipo herramental que se usó. Y lo divido en etapas. Las etapas básicas, ¿sí? Esa etapa va a tener subetapas, y en cada una de esas etapas básicas y subetapas le voy a asignar el riesgo, ¿sí? Y le voy a colocar su medida preventiva, ¿sí? O sea, esta es una forma de organizar la información. ¿Para qué? Para que después yo lo pueda anexar a los informes que elevo a la alta dirección de esa organización. Ahora, ¿qué es un procedimiento de trabajo seguro, o PST? Es una metodología que yo tengo de análisis y control de los riesgos, ¿sí? Esa metodología ayuda a la organización, al establecimiento y a todas las personas que están dentro, que están involucradas, trabajadores, mandos medios, dirección, a que puedan reconocer cuáles van a ser esos factores de riesgo que son propios de la actividad que se está desarrollando, ¿sí? Cuando yo hago un procedimiento de trabajo seguro, indago de manera profunda en los procesos. ¿Por qué? Porque necesito conocer cuál es el proceso para la fabricación de algo, el proceso para brindar determinado servicio. Y dentro de ese proceso también va a haber procedimientos para llevar a cabo esa tarea, procedimientos que no tienen nada que ver con higiene y seguridad.
son procedimientos específicos, ¿sí? Poner a punto la máquina, ponerla en marcha, lubricación, mantenimiento autónomo. Entonces, cuando yo voy a elaborar ese procedimiento, obviamente yo voy a tener que consultar, indagar, por eso es un trabajo en equipo, sobre cómo es el proceso, qué procedimientos, ¿sí?, involucra ese proceso productivo, cuáles son las tareas, qué tipo de actividades son los que hacen. De esa forma yo puedo identificar cuáles son las causas básicas, ¿sí?, que pueden afectar a lo que es la salud y la seguridad de las personas y el buen desempeño. Causas básicas, o sea que cuando hablo de causas básicas, recordemos las otras unidades, ¿sí?, hablo de la proacción, hablo de la prevención. Antes de que ocurra un accidente, veo cuáles pueden ser las causas básicas, factores contribuyentes, ¿sí? Porque si yo hablo de causas inmediatas, estoy hablando del momento en que ocurrió. No me sirve de nada elaborar un análisis de trabajo o un procedimiento de trabajo después de que ocurrió un suceso, ¿sí? Por eso voy a las causas básicas. ¿Cómo lo voy a confeccionar? Esto tiene un propósito. Entonces le voy a colocar distintos puntos, ¿sí? Propósito. Primero le voy a poner el nombre. Procedimiento de trabajo seguro para bloqueo y señalización, por ejemplo. Trabajos en caliente, por darle un nombre, ¿sí? Debe tener un propósito. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner el presente procedimiento de trabajo seguro tiene como objetivo principal prevenir la ocurrencia de sucesos no deseados y o incidentes, ¿sí?, en el desarrollo de las operaciones o en el desarrollo de las actividades de el área de mantenimiento cuando realiza tareas de trabajos en caliente. O sea que ese propósito es el objetivo que yo persigo. Después tiene que tener un alcance, ¿sí? ¿Quiénes son partícipes de esto? ¿Hasta dónde llega este procedimiento? Entonces en el alcance le tengo que poner a quién aplica, a todo el personal, al personal involucrado en las tareas de, ¿sí? Necesito sí o sí darle, más allá del objeto, del propósito, el alcance. Y voy a tener que poner también quiénes van a ser los responsables. Y dentro de las responsabilidades están las nuestras, como responsables de higiene y seguridad. ¿Y cuál puede ser la responsabilidad que tiene el de higiene y seguridad? Revisar el documento. Esto tiene que ser algo dinámico, no tiene que morir ahí, se hizo, quedó muy bonito y ahí quedó. Estos son procesos dinámicos. Entonces mi responsabilidad en la parte de higiene y seguridad va a ser revisar este procedimiento, ¿sí? Revisarlo continuamente, verificar que este procedimiento sea apto para las tareas que se están por ejecutar, ¿sí? Y después, ¿qué más tengo? Y voy a tener la responsabilidad del supervisor. ¿Y cuál va a ser la responsabilidad del supervisor? Que es el que está a cargo de la gente. Cumplir, porque somos, como supervisores de seguridad, ¿sí?, tenemos que dar el ejemplo. Entonces el supervisor tiene la tarea de cumplir, primeramente, y hacer cumplir este procedimiento, ¿sí? Y si es supervisor, tiene que verificar que, por ejemplo, el personal que se asignó a estas tareas por la cual yo estoy desarrollando un procedimiento de trabajo seguro, por ejemplo, cuente con los elementos de protección personal, si es que se necesitan EPP, los utilicen de manera correcta, los conserven, ¿sí? O por ejemplo puede ser que los trabajadores, ¿sí?, tengan las herramientas adecuadas y necesarias, o los equipos, para poder realizar sus actividades. Y obviamente que los mismos se encuentren en buen estado. Como para poner un ejemplo, ¿sí?, de lo que tiene que hacer, cuál es la responsabilidad que tiene un supervisor en este caso. Ahora,
no solamente vamos a tener la responsabilidad del que hace higiene y seguridad, sino que también vamos a tener la responsabilidad del supervisor y también tenemos que involucrar a los trabajadores. Entonces, ¿cuál va a ser la responsabilidad del trabajador? Cumplir con el procedimiento. Utilizar los elementos de protección personal. ¿Sí? Conservar los mismos. Usar las herramientas asignadas. Como ejemplo. Después le puedo poner las definiciones, que eso es fundamental en un procedimiento, incorporar definiciones. Porque nosotros, que somos del palo, conocemos qué es un accidente de trabajo. Conocemos qué es un equipo de protección personal. Conocemos qué es un acto inseguro o una condición insegura. Pero nosotros nos tenemos que asegurar que la persona que lea ese procedimiento también sepa esas definiciones que son básicas y que yo voy a estar nombrándolas dentro de mi procedimiento. ¿Sí? Si yo estoy hablando de elementos de protección personal, entre paréntesis, EPP, siempre tenemos que no colocar las siglas primero, sino colocar el nombre completo y después podemos poner elementos de protección personal en adelante por sus siglas EPP. Entonces ya se entiende que de ahora en más, todo lo que siga del procedimiento, no voy a poner elementos de protección personal, voy a poner EPP. ¿Sí? Pero ya dejé establecido qué significa. O sea que tengo que dar esas definiciones para que todo el mundo comprenda cuando yo estoy hablando con lenguaje técnico a qué estoy haciendo referencia. ¿Sí? Ahora, después que coloqué toda esta primera parte, voy a ir a la descripción de las operaciones. ¿Sí? ¿Qué tipo de operaciones se realizan? Si estoy hablando de un procedimiento de trabajo en altura, como mencioné anteriormente, voy a decir, bueno, a ver, descripción de operaciones. Mantenimiento de luminaria, ¿sí? Pasos a seguir. Primer paso, tal cosa. Segundo paso, tal otra. Tercer paso, tal otra. ¿Sí? Que esto, ¿de dónde lo obtengo? De mi análisis de trabajo, de mi análisis de riesgo. ¿Que de dónde lo obtuve además? De mi interacción con el personal. Porque son lo que yo observé, más lo que yo interactué con el personal para poder definir qué pasos son los que se siguen para un mantenimiento de luminarias. Ahora, una vez que yo coloqué esos pasos, que yo coloqué la descripción, ¿sí? Le tengo que colocar cuál es el riesgo asociado. Entonces, al paso 1, el riesgo asociado va a ser tal, el paso 2, su riesgo asociado va a ser tal, y el paso 3, su riesgo asociado va a ser tal. Después de eso, le tengo que colocar su medida de prevención. ¿Lo puedo hacer así como yo marco acá? Sí, lo puedo hacer así. Profe, ¿puedo hacer una tabla? ¿Puedo hacer un cuadro? Sí. Sí, yo puedo hacer un cuadro que acá me diga mantenimiento de luminaria, pasos, así como lo mostré anteriormente. ¿Sí? Así, tal cual. Entonces es mucho más fácil de poder verificar. Pasos, riesgos, medidas preventivas. ¿Sí? Y lo pego en mi cuerpo del procedimiento. ¿Sí? Y después voy a tener los incumplimientos. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que el supervisor es el encargado o tiene la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir el procedimiento, y estoy diciendo que los trabajadores, ¿sí?, tienen la responsabilidad de cumplir con el procedimiento, y estoy diciendo que el de higiene y seguridad tiene la responsabilidad de mantener activo este documento, de mejorarlo, ¿sí?, de incorporarle cosas nuevas, ¿sí? También tengo que poner qué pasa si yo no cumplo con esas responsabilidades. Entonces ahí le puedo decir, coloco el nombre de la empresa, Pepe Hongo Sociedad Anónima, sancionará el incumplimiento u omisión en este procedimiento de acuerdo a lo señalado en el reglamento interno de la empresa, en conformidad a la legislación vigente, que puede ser la Ley de Higiene y Seguridad, sus artículos, ¿sí?, reglamento interno tal, si está codificado porque está estandarizado, ¿sí?, de acuerdo a lo que me diga a mí la ley de contrato de trabajo. Pero yo tengo que, sí o sí, colocar qué va a pasar si no cumplimos, ¿sí?
Porque como esto yo después lo tengo que comunicar, una vez que lo confeccioné, yo lo tengo que comunicar a la alta dirección, ¿sí? Y después lo tengo que comunicar a los trabajadores, porque una vez que redacto un procedimiento de trabajo seguro, tengo que informarlo sí o sí. Yo le tengo que decir al trabajador que si no cumple con lo que se establece en el protocolo, va a haber una sanción. ¿Estamos? Cuando yo voy a capacitar al supervisor que tiene responsabilidades, también le tengo que decir, ojo que si no se cumple esto, ¿sí? Hay sanciones que están de acuerdo a los objetivos, en lineamiento con los objetivos internos de la organización, ¿sí? En lineamiento con lo que ya tiene establecido, ¿sí? En cuanto al reglamento interno que tiene, ¿sí? Y a lo que me dice a mí la legislación vigente. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, No, clarito. por ahora no. No, profe. Bien. Perfecto. Ahora, todo procedimiento, ¿sí? Cuando implica acciones muy riesgosas, necesita tener un permiso. ¿Por qué? Porque yo necesito prevenir lesiones, prevenir accidentes, ¿sí? En tareas que sean altamente riesgosas. Un trabajo en caliente, un trabajo en espacios confinados, un trabajo en espacios con atmósferas explosivas, ¿sí? Un trabajo en altura, un trabajo eléctrico. Entonces, cuando yo tengo tareas especiales, ¿sí? Como me marca a mí la ley, como me dice el 351, necesito establecer no solamente el procedimiento seguro para no cometer errores y no accidentarme, sino que necesito establecer un permiso de trabajo, que también va a tener un objetivo, ¿sí? Y ese objetivo va a estar determinado en la prevención de la accidentología. ¿En base a qué? A cuando hay fallos en las operaciones, ¿sí? Ahora, ¿cuántos permisos de trabajo puedo llegar a tener? Los que yo requiera. Por lo general, ¿en dónde se usa? Cuando trabajo en altura, en espacios confinados, atmósferas contaminadas, atmósferas explosivas, ¿sí? Cortar, soldar, realizar tareas con la moladora, ¿sí? Cuando realizo tareas con tensión. Entonces, esto me involucra a mí no solamente tener un procedimiento, sino que a ese procedimiento asociarle un permiso de trabajo. ¿Por qué? Porque no todos estamos aptos para realizar esa tarea. No todo el personal, ¿sí? Está apto para trabajar en alturas. No todo el personal está apto para trabajar con tensión. Entonces necesito establecer permisos. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que yo uso para ese permiso? Tiene que haber una solicitud de permiso. Acá yo les he puesto una imagen, por ejemplo, ¿sí? Una solicitud, que lo puedo confeccionar como a mí más me parezca. Viene alguien y me solicita permiso para realizar un corte con la moladora en un sector donde hay algunos elementos que son combustibles, por ejemplo, puede haber inflamable, ¿sí? Entonces, vienen y me solicitan permiso. ¿Quién le va a dar el permiso? El jefe del área, el supervisor, o sea, el mando medio inmediato, ¿sí? Ahora, ¿quién aprueba ese permiso? Lo aprueba el de higiene y seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros somos los responsables de que esa tarea se realice de forma segura. Entonces, a mí me vienen con un permiso de trabajo, ¿sí? Donde me están indicando qué es lo que se va a hacer, qué tipo de tarea se va a hacer. Yo tengo que constituirme en el lugar con el permiso en mano y verificar. Si estoy haciendo tareas de corte, verificar. ¿Hay elementos que son inflamables? ¿Hay elementos combustibles? ¿Hay un extintor en la zona de trabajo? ¿La gente que va a hacer esa tarea está capacitada? ¿Sí? Ahora, una vez que yo termino de
verificar todo eso y la gente empieza a trabajar. Cuando se termina la actividad, tengo que ir a inspeccionar en las condiciones en que quedó, ¿sí?, el área o el sector donde se realizó esa actividad. Que todo haya quedado con orden, con limpieza, ¿sí? Y lo vuelvo a firmar. Y recién ahí guardo el formulario, porque ese formulario son evidencias objetivas, ¿sí? Entonces archivo ese formulario, ese permiso de trabajo. ¿Estamos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Sí, profe. profe. Bien. A ver, Ari, espero que revise. ¿cómo dijiste? Nosotros los aprobamos, digamos, una vez que el supervisor del área, nosotros lo verificamos y damos el ok. Digamos. Exactamente, exactamente. Ahora, nosotros no estamos, si hay una empresa que tiene 3 turnos, nosotros cumplimos una determinada cantidad de horas dentro de una organización, ya sea por 1338 como responsable externo, o ya sea como una persona planta permanente, ¿sí? No estamos laburando 24 horas del día. Entonces, por eso es muy fundamental, como decía antes, que se trabaje en equipo. El supervisor es mi pilar de seguridad. El supervisor es quien cumple el rol mío cuando yo no estoy, son mis ojos. Entonces tiene que tener el compromiso y la responsabilidad que si la persona responsable en higiene y seguridad no se encuentra en el turno, ¿sí?, una vez que se le solicita ese permiso, verificar que las condiciones de seguridad estén dadas para poder aprobarlo, ¿sí? Una pregunta más. Y en caso de que no haya nadie quien lo haga, ¿lo hacemos nosotros? Cuando no hay un jefe en el sector, porque a lo mejor ese día faltó, porque está en una reunión y demás, ¿sí?, la solicitud de permiso va a ir directamente al responsable de higiene y seguridad. Entonces, por ahí a mí me ha pasado que las jefaturas estaban en reuniones de área y venía algún trabajador y me decía, mira, tenemos que hacer limpieza, no sé, del tanque de combustible, nos tenemos que meter adentro del tanque, ya se vació, ya se verificó, ¿no es cierto?, los gases de adentro del tanque, cómo está el oxígeno y demás. Pero necesitamos hacer soldaduras. Entonces, ¿yo qué hacía? Como no había supervisores o no había un jefe, directamente el permiso me lo pedían a mí. Entonces yo iba, verificaba, antes de firmar, verificaba que estuviesen dadas todas las condiciones de seguridad. Una vez que hacía la verificación, recién ahí firmaba y aprobaba esa solicitud de permiso. Obviamente preguntaba, ¿cuánto te va a demorar esta tarea? No, mira, esto vamos a estar, no sé, aproximadamente 2 horas realizando esta tarea. Listo, ¿yo qué hacía? Cada 45 minutos iba y verificaba, ¿sí? Porque por ahí vos no podés estar la cantidad de tiempo que requiere. Si es una tarea de media hora, te quedás y verificás. De paso aprendés también, ¿sí? Y observás si hay algo que se está haciendo de manera incorrecta o no. Ahora, cuando son tareas muy extensas, que a lo mejor te ocupan parte de tu tarea y tenés cosas para hacer, vos decís, bueno, cada 40, 45 minutos me doy una vuelta para ver que no estén haciendo, que no estén cometiendo actos inseguros o que no se hayan generado condiciones inseguras, ¿sí? Pero en el caso de que falte el jefe o el supervisor, o sea, el mando medio o la autoridad inmediata, lo podemos, o sea, nos tienen que solicitar ese permiso a nosotros, ¿sí? Nosotros lo otorgamos una vez que verificamos las condiciones de seguridad. Entonces recién ahí lo aprobamos, ¿sí? Y después, cuando concluye la tarea, vamos y verificamos que todo haya quedado en orden, ¿sí? ¿Qué hacemos con ese formulario? Se guarda. ¿Estamos? Bien. Gracias. ¿Alguna otra consulta? No, ahora no. Bien. Ahora, ¿qué desempeño tenemos nosotros cuando ocurren crisis o cuando ocurren riesgos del desastre? ¿Sí? O sea, cuando estamos ante una situación de crisis que puede llegar a ser un eventual accidente de trabajo o de repente tenemos riesgos del desastre como puede ser un incendio, por ejemplo. ¿Qué hace el profesional de seguridad? Primero, nosotros tenemos que evaluar todas las condiciones
que tenemos dentro de la organización. Condiciones edilicias y las condiciones del medio ambiente de trabajo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que con eso nosotros evitamos la ocurrencia de la accidentología. ¿Sí? Ahora, no solamente vamos a relevar y evaluar esas condiciones existentes en la organización, sino que también nosotros, nuestro rol es de promover los hábitos seguros dentro de la organización. ¿Cómo vamos a promover esos hábitos seguros? Realizando actividades. ¿Qué tipo de actividades? Charlas in situ, capacitaciones mensuales, anuales, ¿sí? Campañas de prevención, donde nosotros vamos a informar a los trabajadores. ¿Necesito sacar a los trabajadores cada vez que yo tenga que informar algo? No, no es necesario. ¿Cómo puedo hacer una campaña de prevención? Puedo hacer un folleto informativo, ¿sí? Y entregar ese folleto informativo. Ahora, con la entrega del folleto informativo, procuremos siempre que a nosotros nos firmen, ¿sí?, un registro de la entrega de la folletería, ¿sí? ¿Qué otra campaña de prevención puedo hacer? Colocar o reforzar la cartelería existente. Si no hay, colocar. ¿Dónde la voy a colocar? En planta principalmente. ¿Por qué? Porque es donde pasa el trabajador la mayor parte de su tiempo. Pero ¿dónde más también puedo colocarla? Si existe una cartelería en algún pasillo, la coloco en la cartelería también. Si existe algún lugar donde el trabajador vaya a tomar sus alimentos o a hacer un descanso, voy a colocar la cartelería en ese lugar. ¿Sí? Voy a ir a los sanitarios y también voy a colocar cartelería de seguridad. En todos los lugares donde el trabajador la pueda ver, que es una comunicación gráfica. ¿Sí? Entonces, así puedo hacer mi campaña de prevención. ¿Organizo una semana de la seguridad? Perfecto. ¿Sí? Ahora, ¿espero al mes de abril? No necesariamente. Porque en el mes de abril es el mes de la seguridad e higiene. Sí, pero no necesariamente puedo hacer mi campaña de prevención en el mes de abril. Yo puedo elegir cualquier mes del año para hacer una campaña de prevención, ¿sí? Con distintos tipos de actividades. Charlas al aire libre, entrega de folletería, juegos, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante lo que hace un profesional de la higiene y seguridad? Porque dentro de la empresa yo no solamente tengo que asegurarme como director, como presidente, como dueño, que la gente me produzca y me rinda y que trabaje con calidad, sino que yo tengo que asegurarme que dentro de mi empresa haya un clima laboral bueno, ¿sí? Y yo también como dueño, como empresario, como jefe, tengo que asegurarme que mis trabajadores, ¿sí?, trabajen en lugares, realicen sus actividades de manera segura. Entonces, para eso tengo al profesional de la seguridad, ¿sí?, que desempeña su rol. Entonces, por eso es importante, ¿sí?, tener al prevencionista de riesgo dentro de las instituciones o de las organizaciones. Ahora, Chavenato, ¿sí?, que está relacionado a todo lo que es los recursos humanos, me va a definir a ese desempeño laboral como las acciones o los comportamientos que se observan en las personas y que eso, ¿sí?, es muy relevante para poder ver si realmente se van a lograr los objetivos que estableció la organización, ¿sí? Ahora, ese desempeño de los trabajadores está ligado a la actitud que tiene el trabajador frente a los objetivos, frente a la cultura organizacional, frente a la cultura de la seguridad y a las aptitudes para llevar a cabo su tarea, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice Chavenato? Que es muy importante que el profesional esté capacitado y que mantenga actualizados los conocimientos. Profesional en cuanto a la persona que está ejerciendo su tarea en ese puesto, porque no necesariamente tiene que haber ido a la universidad para llamarse profesional. Esa persona que maneja esa máquina, que maneja esa herramienta, ¿sí?, es un profesional, sabe cómo hacerlo.
Entonces, esa persona tiene que estar capacitada, tiene que mantener actualizados sus conocimientos. ¿Quién hace eso? La empresa. ¿Por qué? Porque si esa máquina ya se tornó obsoleta y la cambiamos por otra más nueva, que involucra otros tipos de TICs, por ejemplo, o necesito adquirir conocimientos en manejo de SAP, ¿sí? Ese profesional que me maneja esa máquina, ese trabajador, lo tengo que capacitar, tiene que mantener actualizados sus conocimientos. Ahora, por otro lado, el profesional que hace higiene y seguridad también tiene que capacitarse permanentemente y también tiene que actualizar sus conocimientos. ¿Por qué? Porque hay leyes nuevas, porque la higiene y seguridad es activa, es dinámica, ¿sí? Antes en higiene y seguridad no se hablaba del aspecto cognitivo, no se hablaba de la capacitación, no se hablaba de la percepción del riesgo. Hoy sí se habla, ¿sí? No se hablaba de liderazgo. Hoy sí necesito establecer el liderazgo dentro de las empresas, ¿sí? ¿Cómo va a ser la comunicación? ¿Cómo quiero yo llegar a la gente? ¿Sí? ¿Qué quiero comunicar? Porque es la única forma de después medirlo, ¿sí? Entonces yo, como profesional de higiene y seguridad, también me tengo que capacitar, ¿sí? En técnicas de capacitación, me capacito en técnicas de liderazgo, ¿sí? Y mantengo esos conocimientos actualizados. ¿En qué? Las leyes que van surgiendo, ¿sí? Las funciones nuevas que se me pueden ir incorporando. Entonces no solamente el trabajador es el deber de la organización de mantenerlo actualizado. También es nuestro deber como profesionales de la seguridad, como prevencionistas de riesgo, mantenernos actualizadas en base a los conocimientos que vamos adquiriendo, ¿sí? Ahora, el desempeño va a ser el resultado final de toda actividad, ¿sí? ¿Cómo se va a desempeñar esa persona? Yo la voy a ver en base a la práctica, a la cantidad de práctica que le he dado, ¿sí? Y a la cantidad de conocimiento que le he incorporado, ¿sí? Ahora, ese conocimiento tengo que saber cómo impartirlo, ¿sí? Tengo que tener mis técnicas para no aburrir a la gente, para que la gente lo asimile, ¿sí? Y lo pueda llevar a la práctica. Así puedo determinar si realmente el desempeño que tiene ese trabajador en materia de cuidado en seguridad e higiene es óptimo o no, ¿sí? Chevenato me dice eso. Reyes, ¿sí? Que es otra persona que nos habla de lo que es el talento humano, ¿sí? Es otro investigador del talento humano, a nosotros nos dice que también tenemos que fijarnos metas y objetivos. Metas y objetivos. ¿Por qué? Porque yo estableciendo objetivos, estableciendo metas, ¿sí? Yo puedo garantizar que esa persona, que el desempeño de esa persona sea aceptable. Le doy una meta, un objetivo, ¿sí? Lo motivo a que haga las cosas bien, a que se desempeñe de manera prudente en su trabajo para no accidentarse, ¿sí? Tengo que fijarle sí o sí a dónde queremos llegar como equipo de trabajo. Disminuir la accidentología, mejorar el clima laboral, ¿sí? Ahora, cuando vamos cumpliendo paulatinamente o en su totalidad esas metas, nosotros podemos mejorar esa evaluación de desempeño, ¿sí? De los trabajadores. Entonces, es muy importante que no solamente nosotros nos capacitemos, nos actualicemos en conocimiento, sino que tengamos muy presente a dónde queremos llegar, cuáles son las metas, ¿sí? Y me voy a poner objetivos, objetivos que van a ser semanales, objetivos que van a ser mensuales, ¿sí? Trimestrales, anuales, ¿sí? Y eso me ayuda a ser productivo, ¿sí? A tener bien en claro cuáles son mis expectativas, ¿sí? Cuál es la realidad que vivo, ¿sí? Dentro de mi organización, y obviamente a manejarme con prudencia, a generar esos hábitos que me llevan a mejorar esa cultura organizacional y esa cultura de la seguridad dentro de la organización.
Después vamos a tener las situaciones de emergencia, las crisis, los riesgos del desastre. Entonces tenemos que ver nosotros cómo vamos a proceder ante una emergencia, para lo cual vamos a instaurar, armar, formalizar los planes de emergencia, que son ordenamientos, ¿sí? ¿De qué? De disposiciones que yo le voy a dar a la gente, ¿sí? ¿Para qué? Para llevar a cabo determinadas acciones, ¿sí? Ante un determinado suceso. Entonces le estoy dando elementos necesarios con ese plan de emergencia para ver cuál va a ser la respuesta hacia un determinado hecho o hacia un determinado evento. ¿Sí? ¿Qué hago también con un plan de emergencia? Me anticipo, identifico riesgos que puede llegar a haber, ¿sí? Y me anticipo a las necesidades. ¿Estamos? Establezco estrategias, implemento actividades que a mí me van a permitir llevar a cabo ciertas medidas para disminuir el impacto de un determinado hecho, de una determinada contingencia. Entonces, dentro de las organizaciones, tenemos que contar con planes de acción, o estos planes de emergencia, que a mí me van a marcar cómo tengo que actuar ante situaciones, ¿sí?, que son desfavorables, y que esas situaciones desfavorables me pueden llegar a afectar no solamente lo que es la integridad física, produciéndome alguna lesión, sino también me puede llegar a afectar en lo que hace a mi integridad mental, o sea, lo psicofísico, ¿sí? Ahora, dentro de esos planes de emergencia, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo, establecer objetivos, establecer alcances, fundamentar el porqué la creación de ese plan, ¿sí? Asignar responsables, y después tengo que coordinar esas situaciones especiales en capacitaciones, que van a ser capacitaciones por simulacros, para saber si nosotros tenemos asimilado el plan de contingencia, o el plan de emergencia, o el plan de acción, y cómo reaccionamos. ¿Y qué voy a tener? Varios planes. No solamente un plan de emergencia y evacuación cuando se llega a producir un incendio. Yo puedo asociar también un plan de emergencia en caso de un sismo, ¿sí? ¿Cuáles son las pautas a seguir en caso de un sismo? Yo un incendio lo puedo prever, ¿sí? Lo puedo analizar y puedo tomar las medidas preventivas. El sismo no, porque es algo que se manifiesta en el acto, no avisa. Pero ante la ocurrencia de un sismo, yo capacito a la gente para decirle lo que tiene que hacer. Sale corriendo, despavorida, se pisan, vuelven a la planta, llegan sus cosas. ¿Qué hace? ¿Cuál va a ser el punto de encuentro en el caso de un sismo? ¿Salimos corriendo mientras tiembla? ¿Esperamos a que pase y recién evacuamos? Ahora, también puedo hacer un plan de emergencia en caso de que yo tenga una amenaza de bomba, ¿sí? O ante una amenaza terrorista. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un problema terrorista? ¿Cómo va a ser nuestro plan de emergencia? ¿Qué pasa en caso de que yo tenga un incidente ambiental? La empresa donde yo trabajo tiene una planta de tratamiento de residuos industriales. ¿Qué pasa si esa planta colapsa? A mí me produce un incidente ambiental. Entonces, ¿cuál va a ser mi plan de acción para evitar ese incidente ambiental? Y así puedo tener miles de planes. Un plan de contingencia ante derrame de sustancias tóxicas, derrame de sustancias químicas, derrame de hidrocarburos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, de acuerdo a lo que yo contemple en mis necesidades, basada en la observación, basada en el diálogo con la gente, es que yo voy a organizar el trabajo, ¿sí? ¿Cómo lo voy a organizar? Y viendo
¿cómo voy a disminuir o voy a reducir la cantidad de trabajadores expuestos? ¿Sí? ¿Expuestos a qué? A un riesgo de incendio, a un riesgo de derrame de sustancia peligrosa, sustancia química. ¿Cómo voy a hacer esto? Introduciendo modificaciones. ¿En qué? En la metodología de trabajo. Esas modificaciones que yo introduzco en esa metodología de trabajo me tienen que brindar protección a todos los trabajadores. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo van ellos a manipular, ¿sí?, almacenar o transportar materiales peligrosos, sustancias químicas? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que tienen que adoptar para ejercer este tipo de actividad? ¿Cuándo voy a diseñar un plan de emergencia? En función de los riesgos que he observado. El diseño es fácil, es armar un protocolo específico que contemple las distintas contingencias a las que está expuesto el trabajador de acuerdo a la peligrosidad de ese agente de riesgo. ¿Sí? Ese plan de emergencia, ese plan de acción, ¿sí?, me tiene que proporcionar la información necesaria para adquirir las medidas preventivas. ¿Sí? Me tiene que garantizar que pueda organizarme, ¿sí?, y además que pueda formar a la gente, generando la sensibilización. ¿Sí? Y lo voy a repetir todas las veces que sea necesario. Con ese plan, yo lo que voy a hacer es establecer medidas de protección. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, ¿lo dejo ahí? No. También tengo que establecer un seguimiento. Y ese plan tiene que ir variando conforme, ¿sí?, a lo que va sucediendo en el entorno. Y yo tengo que tener indicadores. ¿Indicadores de qué? Y si tengo un plan de evacuación y de incendio, y se produjeron incendios, ¿sí?, y se activaron las alarmas y la gente evacuó, yo tengo que tener mis indicadores de cómo evacuó. Lo hizo en tiempo y forma, se alarmaron, gritaron, no le dieron bolilla a las alarmas de evacuación, siguieron haciendo su tarea. ¿Sí? Si tengo un derrame de hidrocarburo, actuaron de la manera en que estaba especificado. Tengo que tener indicadores. ¿Para qué? Para poder medir qué tan eficiente es ese plan de emergencia. ¿Sí? Ahora, una vez que yo generé mis indicadores, mi estadística, lo pude medir, voy a volver a revisarlo. ¿Sí? Lo reviso y modifico lo que no me sea eficaz. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bien. Perfecto. Bueno, escúchenme. 7:30. Hacemos un descansito hasta las 19:45, ¿les parece? 15 minutitos, así después seguimos hasta las 9. Sí, Parece profe. como- Bueno, Sí, profe, listo. podrá. Esperen que voy a ustedes en el grupo de WhatsApp, le pasé la unidad 1 y la unidad 2 para el tema del examen. Sí. Sí, Bueno, ya les voy a pasar entonces esta unidad 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero recuerden que el parcial es el 30 de septiembre, con posterioridad a lo que son los exámenes finales. En el caso de ustedes, conmigo tienen higiene industrial avanzada, ¿sí? Así que vayan estudiando el material, que es la unidad 1 y la unidad 2. ¿Qué vamos a hacer la clase que viene? Vamos a cortar tenemos aquí. dos exámenes. El 30 puede ser, chicos. El de legislación y el de usted. Bien, conmigo van a rendir en el horario de clase, ¿sí? O sea, a partir de las 17 hasta las 21, ¿sí? Rendimos
y después que termine el examen, están alterados los chicos de la moto, después que termine el examen, ingresamos a clase, ¿sí? Y continuamos con las otras unidades. ¿Qué vamos a hacer la clase que viene? A ver, la clase que viene es el 16. Ustedes, los exámenes son del 20 al 24. Del lunes 20 al viernes 24. ¿Qué vamos a hacer la clase que viene? Yo les voy a pasar un material y vamos a trabajar diseñando un análisis de riesgos en clase, ¿sí? O sea, todo lo que hemos visto en esta unidad número 3, la semana que viene, el jueves de la semana que viene, vamos a hacer una actividad en clase, ¿sí? Profe, Para ver... Sí, Maxi. ¿Ya tiene usted la fecha la fecha de los finales? Porque nosotros no nos dijeron nada todavía. Mira, Teóricamente teníamos entendido que eran la semana que viene, o sea, del 13 al 17. Mira, recién me acaba de mandar un audio Guille, casualmente para ver el tema de me dice que la próxima semana no, sería la otra. O sea que sería entre el 20 y el 24, ¿sí? Ah, bien. Y el 20 rendimos legislación nosotros, o sea,